Historia, proceso y aplicación de la Sacrosanctum Concilium. Objetivo: conocer los antecedentes de la Constitución Sacrosanctum Concilium a través de la síntesis histórica con la finalidad de aprovechar su contenido y su recta aplicación. Nuestra motivación: comenta con algún compañero si tuvieron la experiencia o han escuchado a personas que participaron en misas celebradas antes del Concilio Vaticano II. ¿Cómo se celebraban? ¿Quiénes participaban? ¿Cómo se vivía la Eucaristía? Objetivo de la Reforma: integración y participación. En la historia de la liturgia, la Reforma del Concilio Vaticano II se distingue de todas las demás por su carácter pastoral, la integración y la participación activa del pueblo de Dios en la celebración litúrgica. Fue el objetivo último de la Reforma y había sido también el objetivo del movimiento litúrgico. Integración y participación que no solamente fueran externas, sino que van a la raíz, al misterio celebrado, al mismo Cristo presente. En el curso de los siglos se han producido un divorcio de ideas entre rito y contenido teológico. Esta separación encontraba un punto de apoyo en el Concilio de Trento, que trató en documentos dogmáticos cuanto se relacionaba con la doctrina y dejó una sesión, pero otras cuantas se trataban de ritus et ceremonia, remitiéndolo por fin a la decisión de la Santa Sede junto a la reforma de los libros litúrgicos. Que los fieles conozcan y comprendan la liturgia. Un camino hacia la preparación de esta ruptura-separación se abrió paso con el movimiento litúrgico que se propuso devolver a la liturgia toda su capacidad expresiva y santificadora y llevar a los fieles a comprenderla y a participar en ella plenamente. Estos primeros pasos los inició el abad Dom Prospero Guranga, quien irradió en los monasterios, pero él fundando su amor a la liturgia, mientras sus publicaciones difundían la espiritualidad de la liturgia entre los cristianos más despiertos y sensibles. Además, una dirección segura y un impulso decisivo vinieron del Papa Pío X, que en la participación activa de los fieles veía la fuente primera e indispensable del espíritu cristiano y por consiguiente la renovación interior de la Iglesia. Proceso de la Constitución, el movimiento litúrgico, preparación a la Reforma. Como vemos, la Constitución conciliar fue preparada por todo un siglo de movimiento litúrgico en la Iglesia Católica, quien fue abonando el terreno para las reformas. Este movimiento litúrgico comienza en los monasterios hacia la mitad del siglo XIX y, como se dijo anteriormente, a partir de Guranga en Francia y Orcher en Alemania, ambos pueden considerarse precursores del Vaticano II. Hirchers ya pedía la comunión bajo las dos especies y la liturgia en la lengua vernácula. Pero no es solo en estos aspectos externos de reforma, sino en la profundización, en los presupuestos bíblicos, patrísticos e históricos de la liturgia, donde el movimiento preparó la gran reforma de la Iglesia. Impulsores: Francia, Bélgica y Alemania. Los tres países impulsores de este movimiento fueron Francia, Bélgica y Alemania. El movimiento litúrgico llevó a una restauración monástica que contagió primero a algunos ambientes de élites más monatizantes y finalmente a ambientes parroquiales. Recordemos los monasterios de Solesmes de Francia, Beuron y su filial Maria Leach en Alemania, Mordeus y Mont César en Bélgica, Mozart y Silos en España. Participación activa en el canto. Un hecho significativo de este movimiento fue el mutuo propio de Pío X, tras Le Sollicitundi, del 22 de noviembre de 1903. Habla el Papa por primera vez de la participación activa. Este mutuo propio va a tratar sobre todo de la reforma y de la música sacra, que estaba en una situación muy decadente, y de la renovación del canto gregoriano. No se debe de cantar y rezar durante la misa, se debe cantar y rezar la misa.
Reforma a la práctica de la comunión, el calendario y el oficio divino. San Pío X reformó la práctica de la comunión frecuente en la Iglesia. En el decreto Sacra Trinidentina de 1905, dando un paso hacia el Vaticano II, que recomienda la participación más perfecta en misa, que consiste en que los fieles reciban el cuerpo de Cristo. En el decreto Quam Singulari de 1910 se fija una edad más temprana para la primera comunión de los niños. Un año más tarde, en la bula Divino Afflatus, reforma el calendario y el oficio divino, de modo que resalten más los tiempos litúrgicos, que estaban muy oscurecidos por las múltiples fiestas de los santos. Se adelanta la reforma del Concilio del Vaticano II, primando los tiempos litúrgicos y el día domingo. Reformas promovidas por Pío XII. De Pío XII queremos recordar sus importantes reformas litúrgicas: la vigilia pascual en 1951, la mitigación del ayuno eucarístico en 1953, con la introducción de las misas vespertinas, la revisión de las rúbricas del misal y el breviario, que simplificaban las múltiples conmemoraciones de octava, y la nueva celebración de la Semana Santa en 1955. Encíclica Mediator Dei. Sobre todo destaca en el pontificado de Pío XII una gran encíclica sobre la liturgia, la Mediator Dei, de 1947. Recoge toda la elaboración positiva anterior en la línea teológica, pero se muestra reticente respecto a las iniciativas concretas de la liturgia o de un excesivo liturgicismo. Se urge a que los cristianos vivan la vida litúrgica. La encíclica busca hacer de la regeneración litúrgica el motor de la regeneración cristiana. Historia de la Sacrosanctum Concilium, etapa preconciliar. Se establece una comisión litúrgica. El 5 de junio de 1960, día de Pentecostés, comienza la fase preparatoria del concilio. Se establece la comisión litúrgica, que comenzará a reunirse a partir del 12 de noviembre para trabajar en un esquema de constitución. El presidente era el cardenal Giacomo Cicognani y el secretario Aníbal Bugnini. Se comenzó tratando el tema en 13 subcomisiones durante 4 meses intensos, de noviembre de 1960 a abril de 1961. Primer borrador con 8 capítulos. Para agosto de 1961 se ha redactado ya el primer borrador con 8 capítulos. Este texto pasaría todavía por 2 redacciones más, en la que apenas hubo transformaciones sustanciales. El proyecto del esquema de la comisión litúrgica fue firmado por el cardenal Cicognani el 1 de febrero de 1962. 4 días después falleció Cicognani y fue sustituido como presidente de la comisión litúrgica por el cardenal Arcadio Larraona. Resistencias. Durante todo este proceso, la comisión tuvo que vencer grandes resistencias por parte de quienes se oponían a la introducción de la lengua vernácula, la comunión bajo las 2 especies y la celebración. Revisión por la Comisión Central. El esquema pasó a la Comisión Central del Concilio, que lo examinó en su 5ª sesión de marzo-abril de 1962. El documento sufrió varias encomiendas que restringían algunos puntos del esquema, como el poder de las autoridades eclesiásticas territoriales, la celebración y la comunión bajo las 2 especies. En julio de 1962 fueron enviados a los obispos los primeros 7 esquemas. El 5º de ellos era el de la liturgia, que es el único que mereció la aprobación general de todos los sectores. Etapa conciliar. Aprobación, proemio y capítulo 1. El esquema pasó a la comisión litúrgica, dividida en 13 subcomisiones. En los últimos días de noviembre y primeros de diciembre se votaron las enmiendas al proemio y al capítulo 1. El 7 de diciembre, la última congregación de la primera sesión, se aprobó el proemio
y el capítulo primero, ya enmendados. Hubo 11 non placet y 180 placet iuxta modum. Se aplazó hasta la segunda sesión conciliar la votación sobre el resto del esquema. Aprobación el 4 de diciembre de 1963. Al principio de la segunda sesión conciliar, ya bajo el pontificado de Pablo VI, el 8 de octubre de 1963, se empezaron a votar las encomiendas a los otros 6 capítulos y después se pasó a votar los modos de aquellos que habían votado placet iuxta modum a cada una de las enmiendas. El voto global a todo el esquema tuvo lugar el 22 de noviembre y fue definitivamente aprobado en la sesión solemne con asistencia del Papa el día 4 de diciembre. Tuvo solo 4 votos en contra. Celebraciones durante el concilio. En la Eucaristía de la clausura se cantó la misa gregoriana de Angelis, la más sencilla y más conocida, que fue entonada por toda la asamblea. A partir de la quinta sesión empezó a entronizarse solemnemente el libro del Evangelio llevando en procesión. Las congregaciones empezaban con la celebración de la Eucaristía, que fue siendo celebrada en todos los distintos ritos orientales a lo largo de las diversas sesiones. Etapa posconciliar. El 25 de enero de 1964, Pablo VI firma el motu proprio Sacrosanctum Liturgicam, que ponía en vigor algunos de los aspectos de la reforma. A este efecto creó la Concilium ad Esquendam Constitutionem de la Sacra Liturgia, quien funcionó durante los próximos 5 años hasta el 8 de mayo de 1969, en que el Papa sustituyó este organismo por la Sagrada Congregación para el Culto Divino. Homilías, seminarios, sacramentos. En este primer mutuo propio se instituía ya la homilía, la enseñanza en los seminarios, el matrimonio y la confirmación dentro de la misa. En el breviario se omitían la prima y se daban las opciones entre una de las otras 3 horas menores. Instrucción inter ecumenici. La primera institución inter ecumenici del 26 de septiembre de 1964 adelantaba algunas reformas fáciles: evitar los duplicados, recitación del Padre Nuestro por todos, nueva fórmula para la comunión y el amén, supresión del último evangelio y las preces, la lectura cara al pueblo por parte de los lectores, la lengua vernácula de las lecturas, oraciones y cantos, prohibición de aceptación de personas, la oración secreta en alta voz, el embolismo en alta voz, introducción de la oración de los fieles, misa de cara al pueblo, construcción de altares separados de la pared. En 1965 aparecen los ritos de comunión bajo las 2 especies y la concelebración. Instrucción 3. Avenic Amnos. En 1967 se publica la segunda instrucción 3. Avenic Annos, leccionario ferial, reducción de las oraciones en la misa, simplificación de cruces, besos y genuflexiones, silencio después de la comunión. Se permite el canon en lengua vulgar, publicación de la Eucharistium Mysterium y la misa normativa del primer sínodo de los obispos. Diversas publicaciones. En 1968 se publican los 3 cánones nuevos y los nuevos prefacios. En 1969 se anticipa la nueva instrucción del misal romano y el leccionario dominical. También la Fidei Custos sobre ministros extraordinarios de la comunión y la Actio Pastoralis sobre misas para grupos particulares. La Memoriale Domini sobre el modo de administración de la comunión. Liturgica Instructione Misal Romano. A partir de aquí, el concilium pasa a constituirse como Sagrada Congregación para el Culto Divino, que publica la tercera instrucción, Liturgica Institutione, del 5 de noviembre de 1970. En 1970 se publica la edición típica del misal romano. También este año se publica la Ordenación General de la Liturgia de las Horas.
Sacramentali Communione. Amplía la comunión bajo las dos especies. En 1971, la Constitución Apostólica Divini Consortium Naturae sobre el sacramento de la confirmación. Celebración, ministerio, unción de enfermos. En 1972 se publica la Declaración in Celebrazione sobre la concelebración eucarística y el mutuo propio Ministeria Quaedram, reformando la tosura y órdenes menores e instituyendo los ministerios laicales. También la Sacram Unctionem in Forum Infirmorum sobre la unción de los enfermos. Rituales del Pontifical Romano. Durante todo este tiempo empieza a publicarse los nuevos rituales del Pontifical Romano para las órdenes sagradas, matrimonio, bautismo, de niños, exequias, leccionario, profesión religiosa, consagración de vírgenes, bendición de abades, bendición de los óleos, la liturgia de las horas y confirmación. Iniciación de adultos, instrucción de ministerios laicos y unción de los enfermos, culto eucarístico fuera de la misa y penitencia. Principios orientativos de la Sacrosanctum Concilium. Principios operativos y orientativos. Tras un largo camino, sembrando de amor, sudor y sufrimiento, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia salió del concilio para servir de guía en la renovación de la liturgia del pueblo de Dios. Juan 23, en el mutuo propio, Rubricarum Instructum del 25 de julio de 1960, con el cual promulgaba el nuevo Código de las Rúbricas, declaraba que su fin era eminentemente práctico: aligerar el aparato rubrical de la misa y del oficio divino, dejando al concilio la enunciación de los principios fundamentales. Ailitora principia para la reforma general de la liturgia. Es por eso que la Constitución Sacrosanctum Concilium aprobada por el concilio se puede distinguir una doble serie de principios orientativos y operativos. La liturgia, ejercicio del sacerdocio de Cristo, glorificación del Padre y santificación del hombre. La liturgia es la teología hecha oración. En ella, por medio de signos sensibles, se significa y se realiza la santificación del hombre y el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros. Ejerce el culto público íntegro. Es continuación de la obra sacerdotal de Cristo, en el aspecto de la glorificación del Padre y de la santificación del hombre. La liturgia, cumbre y fuente de la vida cristiana. Acción sagrada por excelencia. La celebración litúrgica es la acción sagrada por excelencia de la Iglesia. De aquí que ninguna otra acción en la Iglesia alcance la eficacia de la celebración litúrgica. Ella es la cumbre, el punto de llegada de toda la acción evangelizadora y pastoral, al mismo tiempo la fuente de la vida sobrenatural que alimenta su vida y su acción. La participación plena, consciente y activa, derecho y deber de la participación. La naturaleza misma de la liturgia y el carácter bautismal de los fieles, que les hace linaje escogido, sacerdocio real, nación santa y pueblo escogido de Dios, para celebrar sus maravillas, exige que sean guiados a una participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas. Los fieles tienen el derecho y el deber a esa plena y activa participación de todo el pueblo. Se le presta especial atención en la reforma y en la promoción litúrgica. Manifestación de la Iglesia, celebración comunitaria. En la celebración litúrgica, cuando todo el pueblo de Dios se reúne en torno a un mismo altar y participa activamente de la misma acción, unido en la oración, se da la mayor manifestación de la Iglesia. Por esta razón, la celebración comunitaria ha de preferirse siempre a la individual, pues en ella se manifiesta la naturaleza de la Iglesia, comunitaria y jerárquica, en la cual todos participan, pero cada uno desempeña su papel conforme al ministerio recibido. Unidad sustancial, no rígida, uniformidad, unidad y catolicidad.
Este principio encuentra aplicación a lo largo de toda la Constitución, dando un nuevo sentido a la unidad y fortaleciendo la catolicidad. Dos notas que deben permanecer como características intangibles de la oración litúrgica, como lo son también en la Iglesia. Santa tradición y legítimo progreso. La instrucción divina es inmutable. La liturgia se compone de una doble realidad. Por una parte es invisible, inmutable y eterna, y por otra humana, visible y cambiante. Es evidente que lo que le pertenece por institución divina es inmutable. No pasa lo mismo con lo que la Iglesia, realizando su actividad en el tiempo y en la tierra, ha instituido para revestir los elementos del culto divino, con signos y ritos que pusieron de manifiesto la riqueza y el sentido del misterio velado. Por ello, para conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un progreso legítimo, debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Los principios operativos son la lengua. La lengua viva enriquece la liturgia. El problema más profundamente sentido en el ambiente litúrgico era el de la lengua, pero se comprende que la lengua vulgar en la liturgia no disminuye, sino que afianza la hermosa lengua latina tradicional. Las lenguas vivas hoy no empobrecen, sino que enriquecen a la liturgia y deben facilitar el coloquio con Dios, sobre todo en el seno de las comunidades parroquiales. La palabra de Dios, lugar de la palabra de Dios. Después de varios siglos, vuelve viva y vivificante la palabra de Dios a todos los ritos litúrgicos. Por eso se ha animado a dar a la Sagrada Escritura un lugar de primera importancia en la celebración litúrgica. La catequesis, educación litúrgica. La renovación litúrgica prevista y promovida por la Constitución no se puede llevar a cabo con la observancia casi mecánica de cierto número de prescripciones, normas y reglas de ceremonias. Exige un espíritu, una mentalidad, un alma. Necesita una iniciación o educación litúrgica. Por tanto, solo una catequesis continua e incansable podrá ayudar a los fieles a penetrar en el mundo de la liturgia. El canto favorece la oración. El carácter comunitario de la liturgia y la necesaria belleza de que se debe revestir exige la presencia en ella del canto. Eso da dulzura de expresión a la oración, favorece la unión de los ánimos y enriquece los ritos con su solemnidad. Reforma de la liturgia, formación. Las orientaciones y principios de la Sacrosanctum Concilium ponen a toda la Iglesia en un estado de movilización general. Se impulsa a todos a emprender el proceso de la formación litúrgica de todos los fieles, su familiaridad con la Sagrada Escritura, su participación activa en la celebración mediante la escucha, el canto, la oración, las aclamaciones y las respuestas. Importancia de la Constitución, la acción litúrgica ya es teología. La Sacrosanctum Concilium no da el primer puesto a la especulación, más que una reflexión teológica sobre la acción litúrgica. Considera que la acción misma ya es teología. Es anterior a otros documentos importantísimos. Preparó a los padres conciliares para que abordasen estos otros importantes esquemas conciliares desde una perspectiva mejor. Sacerdocio bautismal. El fundamento de esta renovación conciliar es el sacerdocio bautismal. Aunque este sacerdocio no aparezca explícito todavía en la Sacrosanctum Concilium, ya existe en ella la conciencia de que la liturgia es celebración del pueblo santo reunido y organizado. Se insiste en la participación consciente, activa y fructuosa, o plena, consciente y activa, en el derecho y el deber del pueblo cristiano, en la ofrenda del sacrificio espiritual de nosotros mismos. En esta línea, dice el concilio, aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismos, no solamente por manos del presbítero, sino igualmente por su unión con él. Número 48. Afirmaciones doctrinales, base de la teología.
Es verdad que en la Constitución priman los aspectos prácticos de la reforma, pero las afirmaciones doctrinales, sin ser muy abundantes, son la base sólida para una teología de la liturgia renovada, con nuevos acentos y perspectivas. Esto le da un valor y una importancia única. Vamos a ver ahora el tema del proemio. Objetivo: recordar la finalidad del Concilio Vaticano II y reconocer el lugar de la liturgia en la Iglesia y en la historia de la salvación. Nuestra motivación: ¿has escuchado hablar de otros concilios? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido su finalidad? Finalidad del concilio y fomento de la liturgia. Este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestros tiempos las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirva para invitar a todos los hombres al seno de la Iglesia. Por eso, creer que lo que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y el fomento de la liturgia. La liturgia en el misterio de la Iglesia, lugar de la liturgia en el misterio de la Iglesia. En efecto, la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye al sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Es característico de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, y sobre esto de suerte que ella, lo humano, esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación, lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso, al edificar día a día a los que están dentro, para ser templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. La liturgia rebustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la Iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones para que bajo de él se congreguen en la unidad de los hijos de Dios que están dispersos hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Liturgia y ritos. Las normas prácticas afectan al rito humano, por lo cual el Sacrosanto Concilio estima que ha de tenerse en cuenta los principios siguientes, que se deben establecer algunas normas prácticas en orden al fomento y reforma de la liturgia. Entre estos principios y normas hay algunos que pueden y deben aplicarse lo mismo al rito romano que a los demás ritos. Sin embargo, se ha de entender que las normas prácticas que siguen se refieren solo al rito romano, cuando no se trata de cosas que por su misma naturaleza afectan también a los demás ritos. Igual aprecio a todos los ritos. Por último, el Sacrosanto Concilio, ateniéndose finalmente a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia atribuye igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Desea además que, si fuera necesario, sean íntegramente revisados con prudencia, de acuerdo con la sana tradición, y reciban un nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Principios generales para la reforma y fomento de la liturgia. Objetivo y motivación. Identificar el sentido teológico de la liturgia y su relación con la historia de la salvación, a fin de que se reconozca la importancia de la formación y contribuya a una participación activa como fuente y culmen de la espiritualidad cristiana. La motivación: escribe en tu cuaderno lo que es para ti la liturgia, no definiciones aprendidas, sino lo que entiendes. Luego, compártela. Capítulo 1. Naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia. La obra de la salvación se realiza en Cristo. Cristo realiza la obra de la redención por su misterio pascual.
Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, cuando llegó la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad unida a la persona del Verbo fue instrumento de nuestra salvación. Por eso, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de redención humana y la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. En la Iglesia se realiza por la liturgia instrumento salvífico de Cristo y de la Iglesia. Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él, a su vez, envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaba mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica, y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de adopción de hijos por el que clamamos Abba Padre, y se convierten así en los verdaderos adoradores que buscan al Padre. Asimismo, cuantas veces coman la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso, el día mismo de Pentecostés, en que la Iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Se reunían en la fracción del pan y en la oración, alabando a Dios, gozando por la estima general del pueblo. Desde entonces la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hace de nuevo presente la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús, para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. Presencia de Cristo en la liturgia, presencia de Cristo en su Iglesia. Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea la persona del ministro, ofreciéndose ahora por misterio de los presbíteros, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él el que habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la Iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre. Definición de liturgia. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica por su obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia con el mismo título y en el mismo grado no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Liturgia terrena y liturgia celestial. En la liturgia terrena pregustamos la liturgia celestial. En la liturgia terrena
pregustamos y tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos, y esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él en nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. La liturgia no es la única actividad de la Iglesia. Liturgia y otras actividades de la Iglesia. La Sagrada Liturgia no agota toda la actividad de la Iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿O cómo creerán en Él sin haber oído de Él? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predican si no son enviados? Por eso, a los no creyentes, la Iglesia proclama el mensaje de salvación, para que todos los hombres conozcan al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo, y se conviertan de sus caminos haciendo penitencia. Y a los creyentes les debe predicar continuamente la fe y la penitencia, y debe prepararlos además para los sacramentos, enseñarles a cumplir todo cuanto mandó Cristo y estimularlos a toda clase de obras de caridad, piedad y apostolado, para que se ponga de manifiesto que los fieles, sin ser de este mundo, son la luz del mundo y den gloria al Padre delante de los hombres. Liturgia, cumbre y fuente de la vida eclesial. De la liturgia emana la gracia y se obtiene la santificación y la glorificación de Dios. No obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, pues los trabajos apostólicos se ordenan a que una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad, rueguen a Dios que se conserven en su vida y que lo que recibieron en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía, enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de una fuente y se obtiene como la máxima eficacia, aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Necesidad de disposiciones personales, recta disposición de ánimo. Mas para asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a las celebraciones como válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosa. La liturgia y ejercicios piadosos, vida litúrgica y vida espiritual. Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano llamado a orar en común debe, no obstante, entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto. Más aún, debe orar sin tregua, según enseña el apóstol. Y al mismo apóstol nos exhorta a llevar siempre la mortificación de Jesús en nuestro cuerpo, para que también su vida se manifieste en nuestra carne mortal. Por esta causa pedimos al Señor que el sacrificio de la misa, que recibida la ofrenda de la víctima espiritual, haga de nosotros mismos una ofrenda eterna para sí. Se recomiendan las prácticas piadosas aprobadas, ejercicios piadosos y la liturgia. Se recomiendan encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano, con tal que sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia, en particular si se hacen por mandato de la sede apostólica.
Gozan también de una dignidad especial las prácticas religiosas de las iglesias particulares que se celebran por mandato de los obispos, a tenor de las costumbres o de los libros legítimamente aprobados. Ahora bien, es preciso que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia por su naturaleza es muy por encima de ellos. Necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. La participación activa, fuente primaria y necesaria del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas, que exige la naturaleza de la liturgia y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano, y por lo mismo los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral, por medio de una educación adecuada, y como no se puede esperar que esto ocurra, sin antes los mismos pastores de almas no se impongan totalmente del espíritu o se impregnen y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea antes que nada a la educación litúrgica del clero. Por lo tanto, el Sacrosanto Concilio ha decretado establecer lo siguiente. Formación de profesores de liturgia, formación a conciencia de los profesores. Los profesores que elijan para enseñar la asignatura de Sagrada Liturgia en los seminarios, casas de estudio de los religiosos y facultades teológicas deben formarse a conciencia para que su misión en institutos destinados especialmente a ello. Formación litúrgica del clero. La asignatura de liturgia entre las más importantes. La asignatura de la Sagrada Liturgia se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudio de los religiosos, y entre las asignaturas principales de las facultades teológicas. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Además, los profesores de las otras asignaturas, sobre todo de teología dogmática, Sagrada Escritura, teología espiritual y pastoral, procurarán exponer el misterio de Cristo y la historia de la salvación partiendo de las exigencias intrínsecas del objeto propio de cada asignatura, de modo que quede bien clara su conexión con la liturgia y la unidad de la formación sacerdotal. Vida litúrgica en los seminarios e institutos religiosos, formación para comprender y celebrar los sagrados misterios. En los seminarios y casas religiosas, los clérigos deben adquirir una formación litúrgica de la vida espiritual, por medio de una adecuada iniciación que les permita comprender los sagrados ritos y participar en ellos con toda el alma, sea celebrando los sagrados misterios, sea con otros ejercicios de piedad penetrados del espíritu de la Sagrada Liturgia. Aprendan al mismo tiempo a observar las leyes litúrgicas, de modo que en los seminarios e institutos religiosos la vida esté totalmente informada de espíritu litúrgico. Vida litúrgica de los presbíteros: comprender, vivir y comunicar la vida litúrgica. A los presbíteros, tanto diocesanos como religiosos, que ya trabajan en la viña del Señor, se les ha de ayudar con todos los medios apropiados a comprender cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas, a vivir la vida litúrgica y comunicarla a los fieles a ellos encomendados. Formación litúrgica del pueblo fiel, educación litúrgica y participación de los fieles. Los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa.
conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios, y en este punto llena su rebaño no solo de palabras, sino también con ejemplo. Transmisiones de acciones litúrgicas, medios de difusión. Las transmisiones radiofónicas y televisivas de acciones sagradas, sobre todo si se trata de la celebración de la misa, se harán discreta y decorosamente, bajo la dirección y responsabilidad de una persona idónea a quienes los obispos hayan destinado a este menester. Principios generales para la reforma y fomento de la liturgia. Objetivo y motivación. Identificar las partes esenciales de la liturgia para que a través de la sana tradición y el legítimo progreso se comprendan las adaptaciones y reforma de la liturgia y se promueva la vida litúrgica en la pastoral. Nuestra motivación comparte las siguientes preguntas. ¿A qué diócesis y a qué provincia perteneces? ¿Quién es el responsable de la Comisión Diocesana Litúrgica? ¿Has escuchado hablar de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica? Capítulo 1. Reforma de la Sagrada Liturgia. Parte inmutable por ser de institución divina. Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misma liturgia, para que la liturgia conste de una parte que es inmutable por ser la institución divina y de otra parte sujetas a cambios, que en el discurso del tiempo pueden y aún deben variar, si es que en ella se han introducido elementos que no respondan bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan, y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Por esta razón, el Sacrosanctum Concilium ha establecido estas normas generales. Normas generales. Solo la jerarquía puede introducir cambios en la liturgia. Autoridad competente. La reglamentación de la Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica. Esta reside en la sede apostólica y en la medida que determine la ley en los obispos. En virtud del poder concedido por el derecho, la reglamentación de las cuestiones litúrgicas corresponde también dentro de los límites establecidos a las competentes asambleas territoriales de obispos de distintas clases, legítimamente constituidos. Por lo menos nadie, aunque sea presbítero, añada, quite o cambie algunas cosas por iniciativa propia en la liturgia. Sana tradición y legítimo progreso. Para conservar la sana tradición y abrir con todo el camino a un progreso legítimo, deben preceder siempre una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Ténganse en cuenta además no solo las leyes generales de la estructura y mentalidad litúrgica, sino también la experiencia adquirida con la reforma litúrgica y con los indultos concedidos en diversos lugares. Por último, no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la Iglesia, y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas que se desarrollen, por decirlo así, orgánicamente a partir de las ya existentes en cuanto sea posible, evítense las diferencias notables de ritos entre territorios contiguos. Biblia y liturgia. Fomente el amor a la Sagrada Escritura. En la celebración litúrgica, la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado, acciones y los signos. Por lo tanto, para procurar la reforma, el progreso y la adaptación de la Sagrada Liturgia, hay que fomentar aquel amor suave y vivo hacia la Sagrada Escritura,
que atestigua la venerable tradición de los ritos, tanto orientales como occidentales. Revisar los libros litúrgicos. Revísese cuanto antes los libros litúrgicos valiéndose de peritos y consultando a obispos de diversas regiones del mundo. Normas derivadas de la índole de la liturgia como acción jerárquica y comunitaria. Las acciones litúrgicas son celebraciones de la Iglesia. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es sacramento de unidad, es decir, pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por eso pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia, influyen en él y lo manifiestan, pero cada uno de los miembros de este cuerpo recibe un influjo diverso según la diversidad de órdenes, funciones y participación actual. Primacía de las celebraciones comunitarias, preferir lo comunitario a lo individual. Siempre que los ritos, cada cual según su naturaleza propia, admitan una celebración comunitaria, con asistencia y participación activa de los fieles, incúlquese que hay que preferir en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada. Esto vale sobre todo para las celebraciones de la misa, quedando siempre a salvo la naturaleza pública y social de toda misa, y para la administración de los sacramentos. Cada cual desempeñe su oficio. En las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas. Auténtico ministerio litúrgico, diferentes ministerios. Los acólitos, lectores, comentadores y cantos pertenecen a la Schola Cantorum. Desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Ejerzan, por tanto, su oficio con la sincera piedad y orden que conviene a tan gran ministerio, y les exige con razón el pueblo de Dios. Con este fin es preciso que cada uno a su manera esté profundamente penetrado del espíritu de la liturgia y sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente. Participación activa de los fieles. Estructura dialogal. Para promover la participación activa, se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, las salmodias y las antífonas, los cantos y también las acciones o gestos, posturas corporales. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. Normas para la revisión de las rúbricas. En la revisión de los libros litúrgicos téngase muy en cuenta que en las rúbricas esté previstas también la participación de los fieles. No se hará acepción alguna de personas, igual dignidad para todos, fuera de la distinción que deriva de la función litúrgica y del orden sagrado, y exceptuado los honores debidos a las autoridades civiles a tenor de las leyes litúrgicas, no se hará acepción de personas o de clases sociales, ni en las ceremonias, ni en el ornato exterior. Normas derivadas del carácter didáctico y pastoral de la liturgia. En la liturgia, Dios habla a su pueblo y el pueblo responde. Aunque la Sagrada Liturgia sea principalmente culto de la Divina Majestad, contiene también una gran instrucción para el pueblo fiel. En efecto, en la liturgia Dios habla a su pueblo, Cristo sigue anunciando el Evangelio y el pueblo responde a Dios con el canto y la oración. Más aún las oraciones que dirige a Dios el presbítero, que preside la asamblea representando a Cristo, se dice en nombre de todo el pueblo santo y de todas las circunstancias. Los mismos signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades divinas invisibles. La fe se alimenta, por tanto, no solo cuando se lee lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, sino también cuando la Iglesia ora, canta o actúa. La fe de los participantes se alimenta y sus almas se elevan a Dios a fin de tributarle un culto racional y recibir su gracia con mayor abundancia. Por eso, al realizar la reforma hay que observar las normas generales siguientes. Estructura de los ritos, noble sencillez. Los ritos deben resplandecer con noble sencillez.
Deben ser breves, claros, evitando las repeticiones inútiles, adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones. Biblia, predicación, catequesis litúrgica, palabra abundante, variada y apropiada. Para que aparezca con claridad la íntima conexión entre la palabra y el rito de la liturgia, en las celebraciones sagradas debe haber lectura de la Sagrada Escritura más abundante, más variada y más apropiada. Fuentes de la predicación. Por ser la homilía parte de la acción litúrgica, se indicará también en las rúbricas el lugar más apto en cuanto lo permite la naturaleza del rito. Cúmplase con la mayor fidelidad y exactitud el ministerio de la predicación. Las fuentes principales de la predicación serán la Sagrada Escritura y la liturgia, ya que es una proclamación de las maravillas obradas por Dios en la historia de la salvación, o misterio de Cristo, que está siempre presente y obra en nosotros, particularmente en la celebración de la liturgia. Catequesis, moniciones. Incúlquese también por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica, y si es preciso, téngase previstas en los ritos mismos breves moniciones que dirá el presbítero u otro ministro competente, pero solo en los momentos más oportunos, con palabras prescritas u otras semejantes. Celebraciones de la palabra de Dios. Foméntese las celebraciones sagradas de la palabra de Dios en las vísperas de las fiestas más solemnes, en algunas ferias de Adviento y Cuaresma y de los domingos y días festivos, sobre todo en los lugares donde no haya presbíteros, en cuyo caso debe dirigir la celebración un diácono u otro delegado por el obispo. Lengua litúrgica latín. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Lengua vernácula. Sin embargo, como el uso de la lengua vernácula es muy útil para el pueblo, no en pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida ante todo en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos, conforme a las normas que acerca de este material se establece para cada caso en los capítulos siguientes. Autoridad eclesiástica territorial. Supuesto el cumplimiento de estas normas será de incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial, de la que se habla en el artículo 22.2, determinar si se ha de usar la lengua vernácula y en qué extensión. Si hiciera falta la consulta de los obispos de las regiones limitiformes de la misma lengua. Esta decisión tiene que ser aceptada, es decir, confirmadas por la sede apostólica. Traducción. La traducción del texto latino a la lengua vernácula que ha de usarse en la liturgia debe ser aprobada por la competente autoridad eclesiástica territorial mencionada. Normas para adaptar la liturgia, la mentalidad y tradiciones de los pueblos. La Iglesia respeta y promueve las cualidades de razas y pueblos. La Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos. Estudia con simpatía y, si puede, conserva íntegro lo que en las costumbres de los pueblos se encuentra, que no esté indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, y aún a veces lo acepta en la misma liturgia, con tal de que se pueda armonizar con el verdadero auténtico espíritu litúrgico. Adaptaciones legítimas. Al revisar los libros litúrgicos, salvada la unidad sustancial del rito romano, se admitirán variaciones y adaptaciones legítimas de los diversos grupos, regiones, pueblos, especialmente en las misiones, y se tendrá esto en cuenta oportunamente al establecer la estructura de los ritos y las rúbricas. Autoridad competente. Corresponderá a la competente autoridad eclesiástica territorial de la que se habla en el artículo 22.2, determinar
si estas adaptaciones, dentro de los límites establecidos en las ediciones típicas de los libros litúrgicos, sobre todo en lo tocante a la administración de los sacramentos, de los sacramentales, procesiones, lengua litúrgica, música y arte sagrado, siempre de conformidad con las normas fundamentales contenidas en esta Constitución. Sin embargo, en ciertos lugares y circunstancias urge una adaptación más profunda de la liturgia, lo cual implica mayores dificultades. Por lo tanto, adaptaciones. 1. La competente autoridad eclesiástica territorial de que se habla en el artículo 22.2 considera con solicitud y prudencia los elementos que se puedan tomar de las tradiciones y genio de cada pueblo para incorporarlos al culto divino. Las adaptaciones que se consideren útiles o necesarias se propondrán a la sede apostólica para introducirlas con su consentimiento. Experiencia previa. Para que las adaptaciones se realicen con la necesaria cautela, si es preciso, la sede apostólica concederá a la misma autoridad eclesiástica territorial la facultad de permitir y dirigir las experiencias previas necesarias en algunos grupos preparados para ello y por un tiempo determinado. Colaboración de peritos. Como las leyes litúrgicas suelen presentar dificultades, especialmente en cuanto a la adaptación, sobre todo en las misiones, al elaborarlas se empleará la colaboración de hombres peritos en la cuestión que tratan. Fomento de la vida litúrgica en la diócesis y en la parroquia. Vida litúrgica diocesana, manifestación de la Iglesia, obispos, presbíteros, pueblo. El obispo debe de ser considerado como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva y depende en cierto modo de la vida en Cristo de sus fieles. Por eso conviene que todos tengan en gran aprecio la vida litúrgica de la diócesis en torno al obispo, sobre todo en la iglesia catedral, persuadidos de que la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas, particularmente en la misma Eucaristía, en una misma oración, junto al único altar donde preside el obispo, rodeado de sus presbíteros y ministros. Vida litúrgica parroquial. El párroco hace las veces del obispo. Como no le es posible al obispo siempre y en todas partes presidir personalmente en su iglesia a toda su grey, debe por necesidad erigir diversas comunidades de fieles. Entre ellas sobresalen las parroquias distribuidas localmente bajo un pastor que hace las veces del obispo, ya que de alguna manera representa la iglesia visible establecida por todo el orbe. De aquí que la necesidad de fomentar teórica y prácticamente entre los fieles y el clero la vida litúrgica parroquial y su relación con el obispo. Hay que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial, sobre todo en la celebración común de la misa dominical. Fomento de la acción pastoral litúrgica, signo de Dios sobre nuestro tiempo, reforma litúrgica, signo providencial. El clero, por proveer y reformar la Sagrada Liturgia, se considera con razón como un signo de las disposiciones providenciales de Dios en nuestro tiempo, con el paso del Espíritu Santo por su Iglesia, y da un sello característico a su vida, e inclusive a todo el pensamiento y a la acción religiosa de nuestra época. En consecuencia, para fomentar todavía más esta acción pastoral litúrgica en la Iglesia, el Sacrosanto Concilio decreta: Comisión Litúrgica Nacional. Tarea: encauzar la acción pastoral litúrgica. Conviene que la competente autoridad eclesiástica territorial de que se habla en el artículo 22, párrafo 2, instruya una comisión litúrgica con la que colaborarán especialistas en la ciencia litúrgica, música, arte sagrado y pastoral. A esta comisión ayudará en lo posible un instituto de liturgia pastoral compuesto por miembros eminentes en estas materias, sin excluir a los laicos según las circunstancias. La comisión tendrá como tarea encauzar dentro de su territorio la acción pastoral litúrgica, bajo la dirección de la autoridad territorial eclesiástica arriba mencionada, y promover los estudios y experiencias necesarias
cuando se trate de adaptaciones que deben proponerse a la sede apostólica. Comisión Litúrgica Diocesana. Promover el apostolado litúrgico. Asimismo, cada diócesis contará con una comisión de liturgia para promover la acción litúrgica bajo la autoridad del obispo. A veces puede resultar conveniente que varias diócesis formen una sola comisión, la cual, aunado esfuerzos, promueva el apostolado litúrgico. Comisiones de música sagrada y arte sacro, música y arte sacro. Además de la comisión sagrada, la liturgia se establecerá también en cada diócesis dentro de lo posible comisiones de música y arte sacro. Es necesario que estas tres comisiones trabajen en estrecha colaboración y aún muchas veces convendrá que se funden en una sola. El sacrosanto misterio de la Eucaristía. Objetivo y motivación: reconocer los grandes aportes de la reforma litúrgica en la celebración eucarística con la finalidad de valorarla como fuente y cumbre de toda la actividad de la Iglesia y alimento de la vida cristiana. Nuestra motivación: ver un video de una misa tridentina y poner atención en su desarrollo y estructura. Capítulo 1. Misterio Pascual. Eucaristía, memoria de su muerte y resurrección. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, lo cual lo iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta. El sacrificio de la cruz y a confiar a su esposa la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual, en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Participación activa de los fieles, consciente, piadosa y activa. Por lo tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que, comprendiendo bien a través de los ritos las oraciones, se participen conscientes y piadosas y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezca en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del presbítero, sino juntamente con él, se perfeccionen de día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Domingo y fiestas de precepto. Por consiguiente, para que el sacrificio de la misa, aun por la forma de los ritos, alcance la plena eficacia pastoral, el Sacrosanto Concilio, teniendo en cuenta las mismas que se celebran con asistencia del pueblo, especialmente los domingos y fiestas de precepto, decretó lo siguiente. Revisión de lo ordinario de la misa, claridad y sentido. Revísese el ordinario de la misa de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada una de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles. Simplificación de ritos. En consecuencia, simplifíquense los ritos conservando con cuidado la sustancia. Suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido. Restablezcanse, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, algunas cosas que han desaparecido con el tiempo según se estime conveniente o necesario. Mayor riqueza bíblica en el misal sea en las partes más significativas. A fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Se recomienda la homilía, parte de la misma liturgia. Se recomienda encarecidamente como parte de la misma liturgia la homilía, en la cual se expone durante el ciclo del año litúrgico a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Más aún, en las misas que se celebran en los domingos y fiestas de precepto, con la asistencia del pueblo. Nunca se omita si no es por causa grave. Oración de los fieles, jerarquía de las súplicas. Restablézcase la oración común o de los fieles después del Evangelio y la homilía, principalmente los domingos y fiestas de precepto, para que con la
participación del pueblo, se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren cualquier necesidad, por los hombres y por la salvación del mundo entero. Lengua, vernácula y latín. En las mismas celebraciones, con asistencia del pueblo, puede darse lugar debido a la lengua vernácula, principalmente en las lecturas y en la oración común, y según las circunstancias del lugar, también en las partes que corresponde al pueblo a tenor del artículo 36 de esta Constitución. Procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Si en algún sitio parece oportuno el uso más amplio de la lengua vernácula, cúmplase lo prescrito con el artículo 40 de esta Constitución. Comunión bajo ambas especies, participación más perfecta. Se recomienda especialmente la participación más perfecta en la misa, la cual consiste en que los fieles, después de la comunión del presbítero, reciban del mismo sacrificio del cuerpo del Señor, manteniendo firmes los principios dogmáticos declarados por el Concilio de Trento. La comunión bajo ambas especies puede concederse en los casos en que la sede apostólica determine, tanto a los clérigos y religiosos como a los laicos a juicio del obispo, como por ejemplo a los ordenados en las misas de su sagrada ordenación, a los profesos en la misa de su profesión religiosa, a los neófitos en la misa en que sigue al bautismo. La unidad de la misa, palabra y Eucaristía, un solo acto. Las dos partes en que consta la misa, a saber, la liturgia de la palabra y la eucarística, están íntimamente unidas, que constituye un solo acto de culto. Por el Sagrado Sínodo exhorta vehementemente a los pastores de almas para que en las catequesis instruyan cuidadosamente a los fieles acerca de la participación en toda la misa, sobre todo los domingos y fiestas de precepto. Concelebración es unidad del sacerdocio. La concelebración en la cual se manifiesta apropiadamente la unidad del sacerdocio se ha practicado hasta ahora en la Iglesia tanto en Oriente como en Occidente. En consecuencia, el Concilio decidió ampliar la facultad de celebrar en los casos siguientes: el Jueves Santo, tanto la misa crismal como la misa vespertina, en la misa de los concilios, conferencias episcopales y sínodos, en la misa de la bendición de un abad. Oportunidades de concelebración. Además, con el permiso del ordinario, al cual pertenece juzgar la oportunidad de la concelebración en la misa conventual y en la misa principal de las iglesias, cuando la utilidad de los fieles no exija que todos los presbíteros presentes celebren por separado, en las misas celebradas con ocasión de cualquier clase de reunión de presbíteros, lo mismo seculares que religiosos, con todo corresponde al obispo reglamentar la disciplina de la concelebración en la diócesis. Individual. Sin embargo, quede siempre a salvo para cada presbítero la facultad de celebrar la misa individualmente, pero no al mismo tiempo en la misma iglesia, ni el jueves de la Cena del Señor. Elabórese el nuevo rito de la concelebración e inclúyase en el pontifical y en el misal romano. Los sacramentos